A veces, en el silencio profundo de la noche, cuando el mundo se apaga y ya no hay distracciones, aparece una pregunta que incomoda, que pesa y que muchos prefieren ignorar. ¿Esta es la vida que realmente quiero? ¿O es solo la vida a la que me acostumbré? Porque la verdad es esta: muchos caminan por el mundo cargando una versión de sí mismos, que ya expiró. Siguen usando sueños que ya no les pertenecen, hábitos que los apagan, relaciones que dejaron de florecer hace tiempo, y aún así permanecen ahí, no por amor, no por propósito, sino por miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a abrir la puerta del no sé qué sigue. Pero hay algo que necesitas escuchar hoy: empezar de cero. No es perder, no es fracasar, es el acto de valentía más honesto que existe. Es mirarte al espejo, sin máscaras, sin excusas, y decir: gracias por haberme traído hasta aquí, pero ya no eres quien necesito ser para continuar. Y en ese momento, aunque no lo parezca, no estás terminando nada. Estás comenzando. Y después de esa pregunta, después de ese silencio incómodo que no puedes ignorar, llega algo más: el miedo. Un miedo sutil, pero persistente. Un miedo que no grita, pero susurra constantemente. ¿Y si te equivocas? ¿Y si pierdes todo? ¿Y si no eres capaz? Y entonces te detienes. Pero necesitas entender algo profundamente. Sentir miedo al cambio no significa que algo esté mal contigo, significa que estás vivo. Es tu biología haciendo su trabajo. Es tu mente intentando protegerte, manteniéndote en lo conocido, incluso si lo conocido te duele. Porque para el cerebro, lo familiar siempre parece más seguro, aunque sea un lugar donde ya no creces, aunque sea un lugar donde ya no eres feliz. Por eso muchas personas permanecen en vidas que ya no les pertenecen, relaciones que ya se apagaron, rutinas que drenan su energía, versiones de sí mismos que ya caducaron, y aún así se quedan. No por amor, no por propósito, sino por miedo, porque en el fondo el cerebro prefiere un infierno conocido que un paraíso por descubrir. En el infierno conocido, al menos sabes cómo sobrevivir, sabes qué esperar, sabes qué duele, sabes cómo adaptarte. Pero lo desconocido, eso es otro territorio. Ahí no hay certezas, no hay control, no hay garantías, y eso asusta. Pero aquí está el secreto que muy pocos comprenden. El miedo no es un muro que te detiene. El miedo es una brújula que te señala el camino. Si algo te da miedo, no siempre es una señal de que debes huir. A veces es exactamente la dirección hacia la que necesitas ir. Porque detrás de ese miedo no solo hay incertidumbre, hay expansión, hay crecimiento, hay una versión de ti que todavía no conoces. Una versión más libre, más auténtica, más alineada con lo que realmente eres. Y claro, eso intimida. Porque crecer implica dejar atrás lo que ya conoces, implica soltar el control, implica caminar sin tener todas las respuestas. Y eso va en contra de todo lo que nos enseñaron. Nos enseñaron a sentirnos seguros, a tener todo bajo control, a no equivocarnos. Pero nadie nos enseñó a confiar en nosotros mismos, cuando no sabemos qué sigue. Por eso muchas personas esperan sentirse listas. Esperan dejar de tener miedo, esperan una señal perfecta, pero esa señal no llega. Porque la verdad es esta: si esperas a no tener miedo para actuar, vas a esperar toda la vida. El miedo no desaparece antes del salto. El miedo se transforma después de que decides darlo.
La valentía no es la ausencia de miedo. La valentía es avanzar con el miedo presente. Es sentir el corazón acelerado, las dudas gritándote, la incertidumbre abrazándote, y aún así, elegir moverte, elegir confiar, elegir avanzar. No necesitas tener todo claro. No necesitas ver el final del camino. No necesitas sentirte completamente preparado. Solo necesitas ser consciente del momento en el que estás, sentir el suelo bajo tus pies y dar el siguiente paso. Solo uno, y luego otro, y luego otro. Y en ese proceso, algo empieza a cambiar. No afuera, sino dentro de ti. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas tener el control para avanzar. Empiezas a descubrir que eres más fuerte de lo que pensabas. Empiezas a recordar que no estás aquí para quedarte en lo seguro, sino para expandirte. Y un día, sin darte cuenta, mirarás atrás y entenderás que ese miedo que tanto te paralizaba no era el final del camino, era el comienzo. Y entonces llega la gran pregunta: ¿cómo se empieza de cero? Porque suena poderoso, suena liberador, pero también suena abrumador. Y aquí es donde muchos se confunden. Empezar de cero no es destruir tu vida de un día para otro, no es huir, no es quemarlo todo impulsivamente. Empezar de cero es un acto consciente, es detenerte, respirar y hacer un inventario de tu vida. Un inventario honesto, profundo, sin máscaras. Y ese proceso comienza con el duelo, porque no puedes construir algo nuevo sin primero despedirte de lo que fue. Permítete sentirlo, permítete llorar lo que estás dejando atrás, incluso si era algo que dolía, incluso si ya no era sano. Era tuyo. Era tu historia, era una parte de tu camino, y soltarlo también duele. Hay un luto en la reinvención que nadie nos enseña, un espacio incómodo donde ya no eres quien eras, pero todavía no sabes quién serás, y ese vacío es parte del proceso. No lo evites, atraviésalo, porque justo ahí, en ese espacio incierto, es donde empiezas a encontrarte de verdad. Luego viene el descarte, y aquí necesitas ser profundamente honesto contigo. Pregúntate, ¿esto que soy realmente es mío? ¿O es algo que aprendí para encajar, para ser aceptado, para no decepcionar? Muchos viven vidas que nunca eligieron, sueños heredados, expectativas impuestas, caminos diseñados por otros, y sin darse cuenta, terminan siendo extraños en su propia vida. Empezar de cero también es tener el coraje de soltar, de dejar las maletas que no te pertenecen, de decir, esto no es mío y ya no lo voy a cargar. Y cuando empiezas a soltar, algo dentro de ti se aligera, empiezas a respirar distinto, empiezas a sentirte más tú. Y entonces, llegamos a una de las partes más importantes, la experiencia. Porque aquí es donde muchos se equivocan. Creen que empezar de cero es volver a ser principiantes. Creen que están empezando desde la nada. Pero eso no es cierto. Nunca empiezas desde cero. Empiezas desde la experiencia, desde todo lo que viviste, desde todo lo que aprendiste, desde todo lo que superaste. Llevas contigo tus errores, pero también tu sabiduría. Llevas tus heridas, pero también tu fortaleza. Y sí, llevas tus cicatrices, pero las cicatrices no son señales de debilidad, son pruebas de que sobreviviste, de que aprendiste, de que evolucionaste. Las cicatrices son maestras,
te enseñan lo que ya no quieres repetir. Te recuerdan lo que mereces. Te guían hacia decisiones más conscientes. Así que no eres un principiante. Eres alguien que ahora sabe. Sabes lo que no funciona. Sabes lo que no quieres. Sabes lo que te duele y lo que te construye. Y eso es poder. Porque empezar de cero no es empezar desde abajo. Es empezar desde un lugar más sabio. Hay una mentira tan repetida, tan normalizada, que la mayoría de las personas nunca se detiene a cuestionarla. La idea de que la vida es una línea recta, que hay un orden correcto, un tiempo exacto, una edad límite para todo. Nos enseñaron que a cierta edad ya deberías haberlo logrado, que a los 30 tienes que tener éxito, que a los 40 tienes que tener estabilidad, que a los 50 tienes que conformarte, como si la vida tuviera una fecha de caducidad invisible, como si hubiera un reloj interno contando lo que te queda. Y si no llegas a tiempo, entonces ya es tarde. Pero déjame decirte algo con total claridad. Eso no es verdad. Es una historia que nos contaron y que muchos aceptaron sin cuestionar. Porque si miras la naturaleza no funciona así. Un árbol no florece todo el año. Una flor no se abre cuando alguien se lo exige. Cada proceso tiene su propio ritmo, su propio tiempo, su propia inteligencia. Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos vivir corriendo contra un reloj que no existe? ¿Por qué medir nuestra vida con estándares que no nacieron de nosotros? La realidad es mucho más amplia de lo que te hicieron creer. Hay personas que encuentran su propósito a los 60 y viven los años más plenos de su vida después de eso. Hay personas que a los 50 deciden soltar todo lo que conocían y por primera vez se encuentran a sí mismas. Hay personas que empiezan de nuevo cuando todos creen que ya deberían haberse detenido y no es tan tarde. Están justo a tiempo para su propio proceso, porque la edad es solo una medida de tiempo, no es una medida de tu valor, no es una medida de tu potencial, no es una medida de lo que aún es posible para ti. Mientras respires, tu historia no ha terminado. Mientras sigas aquí, todavía hay páginas en blanco, todavía hay decisiones que pueden cambiarlo todo. Todavía hay caminos que puedes elegir. El guión de tu vida no está cerrado. Sigue escribiéndose con cada elección que haces. Y aquí está la verdad más importante de todas. El único momento en que realmente es demasiado tarde es cuando decides dejar de creer que tienes derecho a empezar de nuevo, cuando renuncias a ti, cuando aceptas una vida que no te representa, cuando dejas de escuchar esa voz interna que aún quiere algo más. Pero si esa voz sigue ahí, si algo dentro de ti todavía se mueve, si todavía sientes ese llamado, aunque sea pequeño, entonces escúchalo. Porque no es tarde. Nunca lo fue. Y tal vez este momento exacto de tu vida no es el final de nada. Es el punto donde todo puede comenzar de nuevo. Si estás viendo esto y sientes ese nudo en el estómago, esa inquietud que aparece en silencio, esa sensación que no te deja dormir, escúchala. No la ignores esta vez, porque eso que sientes no es ansiedad sin sentido. Es tu verdad intentando abrirse paso. Es tu futuro pidiéndote permiso para nacer. Y no necesitas cambiar toda tu vida mañana. No necesitas tener todo resuelto. No necesitas dar un salto perfecto. Solo necesitas tomar una decisión distinta hoy.
Tal vez es una conversación que has estado evitando. Tal vez es decir lo que realmente sientes. Tal vez es abrir ese libro que compraste y nunca empezaste. Tal vez es dedicar una hora a ese sueño que enterraste por miedo al qué dirán. No subestimes los pequeños pasos, porque son esos pasos los que cambian direcciones enteras. Empezar de cero no es perderlo todo, es reclamar tu poder. Es recordar que tú no eres solo el personaje de esta historia. Eres quien la escribe, eres quien decide qué capítulos se cierran y cuáles comienzan. Así que no tengas miedo de perder lo que tienes. Ten miedo de perderte a ti por intentar sostener algo que ya no te pertenece. Mírate con honestidad, respira y decide, porque no estás atrapado, nunca lo estuviste. Tu vida empieza hoy, otra vez. Si tú quieres,